Gracias Dios. Jesucristo es Rey. Amén. Y nosotros sus súbditos. Un Rey maravilloso, un Rey que nos cuida, un Rey que nos protege. No como los reyes de la tierra, ¿verdad? Sino como el Rey del universo, el dueño de todo. Bien. Continuamos entonces con este tema de hombres y mujeres de Dios. El deseo, creo, de Dios es que veamos realmente quiénes son las personas, obviamente parecernos a Cristo, pero todas estas personas son necesarias aprender algo de estas vidas, de hombres y mujeres de Dios, dedicados totalmente al Señor. Y vamos a ver esto continuando con este tema sobre la vida de Abraham, cómo el padre de la fe ha habido oposición sobre lo que se ha pretendido enseñar sobre las obras. Esto que dice la religión tradicional que hay que hacer obras para salvarse, es lo mismo que vamos a aprender hoy. ¿Sí? Las obras son necesarias, pero porque ya somos hijos de Dios, no somos salvos por hacer obras, sino somos salvos para hacer obras. ¿Y cuáles obras? Las que Dios preparó de antemano para que anduviésemos por ellas, dice Efesios capítulo 2, versículo 10. Entonces, ¿qué dice respecto a este punto de la fe? Efesios capítulo 2, esto ya lo conoce usted muy bien. Y estamos recordando lo que dice la santa palabra del Señor. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Sí? Nuestra respuesta a la salvación es por fe, pero ni siquiera es de nosotros la fe. Es un don de Dios. Yo nunca pude creer en Cristo si cuando el Señor vino a mi vida no hubiera depositado esa fe. Toda la salvación desde un principio hasta el final es obra de Dios. ¿Qué tengo que hacer yo? Obedecer la palabra del Señor. Obedecer la palabra del Señor. Amén. La fe nos lleva a hacer obras, desde luego, pero las que el Señor preparó de antemano. Una de las primeras obras que tenemos que hacer es el bautismo, bautizarnos. El que crea y sea bautizado, pero el bautizo, lo vamos a ver más adelante, no salva. Así como las obras tampoco nos salvan, ¿sí? Amén. Entonces, nuestra respuesta a la salvación es por fe, pero ni siquiera es de nosotros, pues es don de Dios, don de Dios. Nosotros, no se le olvide, somos solamente vasijas nuevas, con la vida de Cristo en nosotros. ¿Sí? Pablo el apóstol batalló con la iglesia de Galacia respecto a la fe. Y estoy tomando este punto. Vamos adelante, vamos a ver por qué más adelante. Entonces Pablo batalló con la iglesia de Galacia respecto a la fe. Los maestros judíos se filtraron en esa iglesia enseñando que los gentiles, o sea, todos los que no hemos nacido en Israel, enseñando que los gentiles para tener la salvación necesitaban la circuncisión, circuncidarse. La palabra circuncidarse fue una señal que Dios le dio a Abraham que llevar a cabo en el pueblo de Dios. Por eso es muy importante ver dentro de la vida de Abraham esto relacionado con la circuncisión que ha causado muchos conflictos en el devenir del tiempo. Entonces, los maestros judaizantes decían que era necesario
circuncidarse para salvarse, añadirle a la fe la circuncisión, y remarcaban la misma palabra del Señor, Génesis 17, versículo 10. No se les olvide que los que van a querer que nos extraviemos, los que van a querer confundirnos, son personas que conocen la palabra, pero no conocen al Dios de la palabra. Por eso le dan una interpretación diferente a lo que Dios nos dice a través del Espíritu Santo. ¿Sí? Remarcaban esto, aquí ya tiene Génesis capítulo 17, el versículo 10 dice, este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circundado todo varón de entre vosotros. Esa era la palabra que usaban y siguen usando muchas personas para añadirle a la fe otras cosas que no están de acuerdo con lo que Dios dice. ¿Sí? Los judaizantes enseñaban, si los gentiles van a participar de las bendiciones prometidas a Abraham, ¿sí?, primero deben recibir la señal que distingue al pueblo de Dios. Tienen que ser circuncidados, ¿sí?, así como el pueblo de Dios, los judíos. Pero después de la primera promesa de Dios con Abraham, vamos otra vez a Génesis 12 para ubicarnos en la cronología de cuándo fue que se ordenó la circuncisión. Génesis capítulo 2, versículos 2 y 3, del 1 al 3. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete o sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y ahí viene la promesa, si tú sales, si tú obedeces, haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Fíjense bien. Después de esta promesa que le da el Señor a Abraham, si salía de su parentela, pasaron por lo menos 13 años. 13 años antes de haber dado el mandamiento de la circuncisión. Vaya conmigo a Génesis 16, por favor, versículo 16. Espero que Dios me ayude. Génesis 16, versículo 16. Aquí nos habla de la edad de Abraham. Era Abraham de edad 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Nos pasamos al capítulo 17, versículo 1 y 2. Era Abraham de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí, sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Versículos 10 y 11. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. La primera promesa, desde la primera promesa que el Señor hizo a Abraham cuando lo llamó, sí, aquí nos clarifica en Génesis 16, 16, que Abraham tenía 86 años cuando Agar, la sirvienta de su esposa, dio a luz a Ismael. Y luego en el capítulo 17, en el versículo 1, nos dice, era Abraham de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, te multiplicaré en gran manera. Versículo 10, este es mi pacto que guardaréis entre mí vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. ¿Cuántos años pasaron? Tenía 86 años, y cuando el Señor le da la instrucción de la circuncisión,
ya tenía 99 años, habían pasado 13 años. 13 años, entonces la circuncisión no era el pacto. La circuncisión era una señal del pacto. Esta señal fue como una ilustración permanente, escuchen bien esto, de una limpieza espiritual del pecado. La circuncisión solo era una marca, nunca el medio de la salvación. Era una señal física que identificaba a su pueblo del Antiguo Testamento y lo apartaba del mundo idólatra que rodeó a su pueblo durante el tiempo del Antiguo Testamento. ¿Sí? Dios dio la señal de la circuncisión a Abraham mucho después de haberle declarado justo. Génesis 15, por favor, versículo 6. ¿Ya lo tiene? Dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. O sea, desde antes, 13 años antes, Abraham ya había sido justificado por la fe. Como consecuencia, la enseñanza de los falsos maestros a la iglesia de Galacia, que los gentiles, aparte de la fe, tenían que añadirle la circuncisión, provocó un problema tremendo, como se ha provocado con la iglesia romana y otras religiones. La iglesia romana le ha añadido muchísimas cosas a la fe, que no creo que tengan fe. La adoración de las imágenes, los sacramentos, cuando nacen los niños los bautizan, y esto fue después de casi 600 años que inició la iglesia de Cristo, cuando la iglesia imperial empezó a bautizar a los niños. Pero ustedes y yo sabemos lo que dice Marcos 16, versículo 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Un niño cree? No, un niño no cree. Entonces, el bautizo no salva. La circuncisión tampoco salva. Era una señal del pacto de Dios con un propósito y lo vamos a ver. La circuncisión, ¿qué cosa es la circuncisión? Es una incisión, es un corte hecho en una parte del cuerpo con un instrumento agudo. Era una incisión en el prepucio. Así estaba marcado por el Señor. El prepucio es el repliegue móvil del pene que cubre el glande que protege. Cuando se hace la circuncisión, se corta, ¿sí?, ese prepucio. ¿Sí? Entonces, Génesis 17:10 dice, este es mi pacto que guardaréis entre mí vosotros y tu descendencia después de ti, será circuncidado todo varón entre vosotros. El significado de la circuncisión era la de cortar el pecado de raíz en el corazón humano, en especial el pecado que se transmitía de una generación a la siguiente. ¿Cómo se vienen las generaciones? A través del acto sexual. ¿Sí? Amén. Entonces, la señal del pacto tenía un propósito muy claro de transmitir, siempre se transmite, incluso quiero decirles en los estudios que ha hecho la Organización Mundial de la Salud, ellos han marcado una pauta, dice que dentro del pueblo judío que están circuncidados porque siguen con la circuncisión, dentro del pueblo judío hay menos enfermedades venéreas que en todas las demás naciones. Era una limpieza, es una limpieza, pero no te salva, sino era una señal del pacto. Vayamos a Deuteronomio 10, por favor. No podemos hablar de Abraham sin tocar este punto, porque la circuncisión se la dio el Señor a Abraham y los judíos remarcaban mucho
con nuestro padre Abraham, decían. ¿Sí? Génesis 17, 10 ya lo leímos, ¿se acuerdan? Génesis 17, 10. No, perdón. Vamos al Deuteronomio 10, 14, discúlpenme. Deuteronomio capítulo 10, versículo 14, dice, he aquí, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de las tierras, y todas las cosas que hay en ellas. ¿Sí? Todo le pertenece al Señor. Amén. Y todo lo que Él marca se tiene que hacer. Ahora vayamos a Jeremías 4, versículo 4, por favor, para tocar el punto que estamos viendo. Jeremías 4, versículo 4. Es muy lento lo de la enseñanza en estos actos que tenemos que aprender. Jeremías 4, versículo 4, ahí está. ¿Qué cosa era la circuncisión? Era la señal de cortar el pecado de raíz en el corazón humano. Jeremías 4, versículo 4 dice, circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras. ¿Qué cosa era la circuncisión? Era algo que manifestaba una situación espiritual. Amén. Colosenses 2, versículo 11. Eso fue en lo que fallaron los judíos. Se circuncidaban, pero no vivían una vida correcta hasta ahora. ¿Sí? Hasta ahora. ¿Por qué? Porque están esperando a su Mesías todavía, pero no les ha nacido. Colosenses 2, les dije, versículo 11 dice, en él también fuisteis, ahí está, circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. A lo largo de la historia, espero darme a entender, de Israel había dos puntos de vista acerca de la circuncisión. Un grupo decía que la circuncisión era suficiente en sí, ¿sí? Que la circuncisión era suficiente en sí para establecer una debida relación con Dios. Aplíquelo a lo que dice la iglesia romana. Cuando ya te bautizaste, tú ya eres miembro de la iglesia, pero ¿de cuál iglesia? De la iglesia del hombre, no de la iglesia de Dios. Entonces ese grupo decía, con la circuncisión es más que suficiente para establecer una debida relación con Dios. Nada importaba que el judío tuviera temor a Dios o no. Solo se necesitaba que fuese israelita y estuviera circuncidado. Ya con eso tenía una relación con Dios. Pero la circuncisión no acerca a Dios. ¿Qué cosa es lo que nos acerca a Dios? La fe en la obra de Cristo. Sin fe es imposible agradarle a Dios. Ahora, eres miembro de la iglesia, así dicen ahora, bautízate y ya. Eres miembro de la iglesia, no necesitas nacer de nuevo, no necesitas arrepentirte, Cristo te ama, etcétera, pero eso no es así. Los profetas de Dios en Israel tenían un punto de vista diferente de ese grupo que decía, basta con la circuncisión y ya puedes tener una relación con Dios. Se iban a la señal del pacto y hacían a un lado la fe. Entonces los profetas enseñaban que la circuncisión física era una señal externa de una consagración a Dios, una señal externa, ¿sí? Y eso es obra de Dios. Nadie puede cambiar por sí solo. Mire, vayamos a Deuteronomio 30, versículo 6, por favor. Hay muchísimos que enseñan una separación
de las cosas del Antiguo Testamento con las del Nuevo Testamento. Quiero decirles que lo que abarca la ley abarcaba cantidad de mandamientos, de una ropa que tenían que ponerse, etcétera. Eso fue lo que se hizo a un lado con la gracia. Todos los ritos religiosos, ¿sí? Bendito sea Dios. Y aquí vemos con Deuteronomio 30, versículo 6, que nos va a abrir más el entendimiento, ¿sí? Fíjese que dice Deuteronomio 30, versículo 6, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón. ¿Quién es el que circuncida el corazón? Dios. Y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. El estar circuncidado era una señal física, pero la circuncisión espiritual solo la lleva a cabo Dios. ¿Sí? No era que tan solo te hubieran cortado una parte de tu cuerpo, sino que se había cortado en tu vida todo aquello que iba en contra de la voluntad de Dios. Esa es la circuncisión que se está haciendo en nuestra vida, una circuncisión espiritual con la espada de la palabra. El Señor va cortando en la medida que tú vas estudiando la palabra, lo que hoy 21 de agosto, se los he dicho, todavía te agrada del mundo si tú estás escudriñando la palabra. Para el fin de año, lo que hoy te parecía que no veías nada de malo, volteas a verlo y ves que sí había algo de malo a los ojos de Dios. Es el proceso de santificación. Juan 17, versículo 17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Repito lo que les he dicho, si yo no estudio la palabra de Dios, quedo inutilizado para que Dios me use. Soy salvo, sí soy salvo, claro, pero no tengo la eficacia para orar, para predicar el Evangelio. ¿Por qué? Porque no tengo una relación con el Señor de todos los días. Todos los días. Por eso dicen que Él es nuestro prometido. Nosotros como la iglesia somos su esposa, ¿verdad? Entonces tenemos que tener una relación de amor con el Señor. Queda claro, el estar circuncidado era una señal física, pero la circuncisión espiritual solo la lleva a cabo Dios. No era que tan solo te hubieran cortado una parte de tu cuerpo, sino que con la circuncisión espiritual, que es la tipología de la circuncisión física, se había cortado en tu vida todo lo que iba en contra de la voluntad de Dios. ¿Y quién hace esa circuncisión? Versículo 6, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. La palabra en 1 Corintios dice que todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento fue escrito para advertencia de nosotros. Es una sombra de lo porvenir. Amén. Colosenses, volvemos a Colosenses 2:11, por favor. Colosenses 2, versículo 11. Saben que el discipulado es algo que se necesita para que podamos tener armas para presentar una positiva defensa, una apología, una positiva defensa de nuestra fe con mansedumbre. Colosenses, les dije, 2:11. En él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Versículo 12, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. 13, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados,
anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Todo pecado, todos tus pecados desde que naciste hasta que mueras como hijo, hija de Dios, ya fueron clavados en la cruz del Calvario. No es que ya te perdonó el Señor cuando naciste de nuevo y puedes seguir viviendo la vida que te dé la gana, entonces no te ha nacido. Pero el que es verdadero hijo o verdadera hija de Dios está limpio para siempre delante del Padre. Y empezamos una vida diferente, una vida nueva, ¿sí? Entonces aquí nos habla Colosenses del bautismo, versículo 12, sepultados con Él en el bautismo en el cual fuisteis también resucitados con Él. Leímos Marcos 16:16, o se los dije, ¿qué dice Marcos 16:16? Y de hacer discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O nos dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Vamos a Marcos 16, por favor. Marcos capítulo 16, versículo 16. Dice, el que creyere y fuere bautizado. No dice el que se bautice y creyere, ¿sí? El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Con los judíos era lo mismo. Aquellos que creían en la fe de Abraham eran circuncidados, ¿sí? Amén. Entonces, el bautismo que nos habla aquí de Colosenses 2, el bautismo es conforme a lo dicho por el Señor Jesucristo. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Necesitamos creer para ser bautizados, ¿sí? Amén. Entonces, primero, el bautizo de los que han creído son instruidos en lo que van a hacer, se les enseña el significado del bautizo, ¿sí? El bautizo con nosotros es por inmersión, sí lo sabemos, ¿verdad? Es completo, no es con agua rociada en la cabeza, etcétera, no, es completo. Cuando los muertos no les ponen nada más la cabeza sepultada y el cuerpo queda afuera, ¿verdad? Los sepultan totalmente, tiene un significado, ¿sí? Cuando te bajan a las aguas, al cerrarse las aguas sobre la cabeza del que se bautizó, ¿sí? Está tipificando su muerte a su vida pasada, a su vida anterior. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y te sumerjo en el agua. Ahí estás muriendo a tu vida interior, estás teniendo de testigos a los cielos, la tierra, los ángeles, los demonios y aquellos que te acompañan al bautizo. ¿Sí? Entonces, cuando se cierran las aguas sobre tu cabeza, estás dando a entender que ya no eres del mundo. ¿Sí? Y cuando sales otra vez del agua, es como resucitar a una nueva vida. Amén. ¿Me doy a entender? Entonces, era para mí muy necesario hablar de lo que significa espiritualmente la señal del pacto que Dios le dio a Abraham, la circuncisión. Y así como la circuncisión no es necesaria para la salvación, tampoco el bautismo. Me bautizo porque ya creí, porque ya nací de nuevo, ¿sí? Desafortunadamente hay muchos que se bautizan sin haber nacido de nuevo. Saben que hay bautizos y van y se apuntan y ni modo que uno les diga, pues no te puedo bautizar. Yo no sé si nació o no nació de nuevo. El único que lo sabe es el Señor. Por eso dice 2 Timoteo 2:19, conoce el Señor quiénes son los suyos, teniendo este sello, apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre de Jesucristo. Amén. Entonces, para hablar de Abraham,
era necesario pasar por este punto porque Él es el padre de la fe y a Él fue el que le dio Dios la señal del pacto. ¿Sí? Así como la circuncisión no es necesaria para la salvación, espero que haya quedado este punto bien, tampoco el bautismo. Así como la circuncisión es una señal para los judíos, así el bautismo es una señal para el cristiano. Sí, para el cristiano. Si no te has bautizado, no puedes tomar la mesa del Señor. No puedes participar de la Santa Cena. Aunque hay alguno que otro que han pasado, se les ha dicho, y allá ellos con Dios, allá ellos con Dios, ¿sí? ¿Verdad? Pero necesitamos nacer de nuevo, bautizarnos y ya podemos participar de todas las cosas que Dios tiene preparadas para nosotros si caminamos en obediencia, en obediencia. Introduciéndonos una vez más en la vida de Abraham, vamos a leer otra vez referente a su llamado. Es muy importante para mí y para usted entender cómo es el llamado, porque usted y yo tuvimos algo similar totalmente al llamado de Abraham. Vamos a leer, por favor, Génesis 12 del 1 al 2 otra vez. Ya se lo sabe de memoria, creo, ¿no? Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, en el original dice, sal de tu tierra. Sal de tu tierra y de tu parentela. Fíjense qué cosa les dice que tiene que abandonar. ¿Lo ven bien conmigo? Sal de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y si lo haces, viene la promesa, haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Todas las promesas de Dios tienen que ser a través de la obediencia a la palabra. ¿Sí? Muchos hablan de las promesas, pero no nos hablan de la obediencia. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré, esto que está usted viendo aquí, los versículos 2 y 3 nos corresponden a nosotros también. El domingo lo vamos a continuar viendo de otra manera, ¿sí? Nos corresponde la persona que a ti te maldiga, dice Isaías 54, ningún arma forjada podrá contra nosotros y condenamos toda lengua que se levante en juicio en contra nuestra, porque esa es la herencia de los siervos de Dios. Por eso el Señor Jesucristo en el sermón que dio en el monte, allí en Mateo capítulo 5, Él dijo, en el capítulo 6, Él dijo, bendice a quién, al que te maldice. Ora por el que te ultraja, porque si no lo hacemos, la espada de Dios está sobre esa persona que te maldijo. ¿Sí? Y tú y yo cuando escuchamos alguna maldición, tenemos que decir, bendícele, no le tomes en cuenta. ¿Por qué? Porque esa es una intercesión que estamos haciendo delante de Dios por esa persona. Amén. Amén, hermanos. Esto es para nosotros, lo vamos a ver porque nosotros somos ahora los judíos, los hebreos de hebreos, ahora. Somos como iglesia los hebreos de hebreos. ¿Sí? Porque de los dos cuerpos, de las dos naciones hizo una sola nación. Y lo vamos a estudiar también. Para que vea usted la grande bendición. Pero así como está la grande bendición, podemos tener problemas si nos salimos de lo establecido por Dios. Tenemos un Dios poderosísimo que es nuestro Padre, que Él te eligió desde antes que nacieras. Él puso tu nombre en el libro de la vida desde antes que nacieras. Existe un registro de tu nombre allá arriba en los cielos, en un libro grandísimo donde está tu nombre. De donde está tu nombre. Y además el Señor tiene ángeles, no sé cuántos ángeles tendrá, que están escribiendo tu vida.
Todo lo que haces en el día, todo lo que haces en el día, se está escribiendo un libro. Creo que ya se los dije y quiero que lo vean ahí en Malaquías, por favor. No está a pensar que estamos viviendo una vida sin que nadie se dé cuenta. El Señor se está dando cuenta de nuestra vida. Él sabe lo que hacemos. Él sabe lo que dejamos de hacer. Él nos conoce. Él conoce el día, el momento exacto en el cual vamos a partir de aquí de la tierra. Ya tienes en Malaquías capítulo 2. Perdón, capítulo 3. Capítulo 3, versículos desde el 16 al 18. Dice, entonces los que temían a Jehová, creo que nosotros somos de ellos, los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre, y serán para mí, eso es lo que dice Dios de ti y de mí, y serán para mí especial tesoro. Ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo actúe y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que no le sirve. Así dice. Deja ir a mi pueblo para que me sirva. La iglesia tiene que estar sirviendo, no estar sentada. El único que tiene derecho a estar sentado es aquel que murió y resucitó, al que está sentado en el trono, o sea, la gloria, la honra y la alabanza. Y aquí nos está diciendo, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve, yo no puedo ser siervo de Dios si primero no soy hijo. ¿Sí? Versículo 18 dice, entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y al que no le sirve. Qué tremendo está esto, amados hermanos. ¿Sí? Abraham fue llamado para servir. ¿Sí? Abraham en Ur de los Caldeos sufrió persecución por no adorar a los ídolos, obedeciendo a su conciencia. Mire, ¿en dónde estaba Abraham con su familia? ¿Se acuerdan? Ur de los Caldeos era una nación donde fue formada por los hijos de Cam, los caldeos. Eran idólatras y perversos con ganas. Y Abraham venía de Sem, uno de los hijos de Noé. Vayamos ahí a Josué 24, por favor. Fíjense de dónde sacó el Señor a Abraham. Dios no saca nada bueno para hacerlo bueno. Todos traemos situaciones, ¿sí? Todos nacemos en pecado, con el pecado en nuestro interior. Ya les dije Josué 24, versículos del 1 al 3. Ya aquí Josué ya había repartido la tierra a todos conforme a lo establecido por Dios, la tierra que habían conquistado. Habían terminado con 31 reyes y sus naciones, 31. Y Jehová los había ayudado. Y aquí está haciendo un discurso, yo creo que ahí dice en su Biblia, discurso de despedida de Josué. ¿Sí? Versículo 1 dice, reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Algo que nosotros tenemos que aprender, Aldo, Daniela, los demás, que cuando venimos a una santa convocación, estamos presentándonos delante de Dios, no delante de ningún hombre. ¿Sí? Eso es elemental. Cuando yo estoy orando, no estoy orando a solas, me voy a presentar delante de Dios, a platicar con Dios. Y aquí nos están diciendo que todos se presentaron no delante de Josué, sino delante de Dios. Versículo 2, y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová,
Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a quienes? A dioses extraños. Ahí habitaba Abraham con su familia, aún Taré y su familia servían a dioses extraños. Por eso dijo el Señor, sal de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. Es muy lamentable que a veces no entendamos que nosotros no tenemos comunión con la gente que no conoce a Cristo, así sea mi papá, mi mamá, mi abuelo. No quiere decir que yo los deseche, no, pero no me van a entender mi forma de vivir, jamás. Pero sí pueden ver a través de mí las actitudes de Jesucristo, ser una persona diferente, ¿verdad? Como hace un momentito platicamos Daniel y yo de su papá, la opinión que tenían los jefes de José Luis Aoyama. ¿Qué cosa de la opinión que tenía? Que lo que decía lo cumplía. ¿Sí? Hombres de palabra, mujeres de palabra, que no tenemos necesidad de firmar un papel para cumplir el compromiso. ¿Sí? Hombres de palabra, lo que yo digo, lo voy a cumplir. Que mi sí sea sí y mi no sea no. Son características de Jesucristo que como Él vive en nosotros, nosotros tenemos que ser como Él, como Él. ¿Y de dónde sacó el Señor Abraham? De un pueblo lleno de idolatría. Servían a dioses extraños. Aplíquelo usted a toda Latinoamérica y África. ¿Sí? Les hemos servido por años a dioses extraños, a las imágenes. Y ahí estamos, y si nos hablan de que no es así, nos molestamos, hablo de mí, nos enojamos, es que así me enseñaron y yo lo creo, etcétera. Y como una vez le dijo a una persona, a mí me enseñaron esto y me está usted diciendo que está mal, pero entonces los que me enseñaron no eran sinceros y me dijo Jorge, la sinceridad no salva, es la verdad la que salva. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Sí? Es tiempo, es tiempo. Nos dio un tiempo el Señor de recapacitar este encierro que hemos tenido. Esto que está pasando a nivel mundial con la pandemia vino de parte de Dios. Apocalipsis 1 dice que Él tiene la llave de la vida y de la muerte. Nadie puede morir sin conocimiento de Dios. Pero nosotros sí podemos interceder delante de Él. Que en su piedad y en su misericordia termine con la mortandad. Yo se lo hago todas las mañanas, las tardes y las noches y me pongo de acuerdo con muchos que han de estar pidiéndole a Dios que termine con la mortandad. Pero ¿qué es lo que ha acontecido en nuestra vida en estos meses que hemos estado de esta manera? ¿Cuál ha sido nuestro pensamiento? Estamos pidiéndole al Señor que nos meta en su propósito. Señor, tú eres un Dios de propósitos. Tú tienes un propósito para mí. Tú quieres que yo aprenda esto de tu palabra. Tú quieres que yo viva de esta manera. Señor, aquí estoy. Ayúdame a vivir como tú quieres. Que mi vida sea para gloria y honra y alabanza tuya. Que yo ya mis propósitos los hago a un lado. Y entonces va a ser diferente nuestra vida cristiana. Va a ser una vida llena del poder de Dios, como dice el Señor. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza y revestidos del hombre nuevo y pongámonos la armadura de Dios, porque nuestra lucha es una lucha muy tremenda contra principados, potestades, gobernadores y malicias espirituales en los aires celestiales. Ahí está nuestra guerra. Ahí está nuestra lucha y es donde tenemos que empujar con las rodillas, orando y creyendo, empujando y empujando. ¿Sí? El cielo se hace fuerte y solamente los valientes lo arrebatan. ¿Sí? Amén. Sí, amados hermanos. Dios. Abraham en Ur de los Caldeos sufrió persecución. ¿Por qué?
por no adorar a los ídolos, obedeciendo a su conciencia, porque él tenía una conciencia, ¿sí? No había nacido de nuevo, no había conocido al Señor, pero no todos tenemos una conciencia, ¿sí? Todos nacemos con una conciencia. Vaya conmigo a Romanos capítulo 2, por favor. Tenemos una conciencia la cual nos hace entender qué cosa es bueno y qué cosa es malo, conozcamos o no conozcamos a Cristo. Dios no se dejó sin testimonio. Romanos 2, versículos 15 y 16 dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. ¿Sí? Yo no era cristiano, pero sí sabía que estaba yo haciendo mucha maldad. ¿Sí? Mucha maldad. Y nada me detenía. No le veía yo nada de malo. ¿Por qué? Porque sabía que iba yo con un cura y supuestamente ahí me confesaba y ya salía yo otra vez. Ese es el engaño brutal que hay. ¿Sí? Bendito sea Dios. Entonces, le dijo a Abraham, el Señor Abraham, que le dijo que saliera de su tierra y de su parentela a la tierra que yo te mostraré. Mire, todavía el pueblo de Dios lo predicaba. Vayamos a Hechos capítulo 7, por favor. Hechos capítulo 7, ¿lo tiene? Versículos 2 y 3. Y él dijo, varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán, y le dijo, sal de tu tierra, sal de Ur de los Caldeos, sal de tu tierra, de aquí naciste, pero de aquí te vas, sal de tu tierra y de tu parentela, tienes que salir de tu padre, ¿sí? Y ven a la tierra que yo te mostraré. Eso es lo que pasó con nosotros en el llamado. El Señor nos está mostrando una tierra diferente, una tierra que somos nosotros. Nosotros somos tierra, somos polvo, somos barro. Somos el pueblo de Dios. Por eso dice el Salmo que qué hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Ven a la tierra que yo te mostraré. Todo lo que está fuera de la iglesia es un valle de sombra de muerte. ¿Sí? Fue una voz audible la que escuchó Abraham, un mensaje del cielo. Es lo que necesitamos nosotros entender cuando oímos en nuestro espíritu, sal de ahí, dice 2 Corintios, por favor. 2 Corintios capítulo 6, versículos 17 y 18. Esto ya lo ha leído usted. Ahí está otra vez, sal de ahí. 2 Corintios 6, versículos 17 y 18, dice, por lo cual salid, ahí está, salid de en medio de ellos, sal de tu tierra y de tu parentela. Y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Alguna vez escuché una palabra de alguien que se decía cristiana y me dolió. No le pude decir nada porque no hubo oportunidad. Y dijo, tengo mis mejores amigos fuera de la iglesia. Y yo le iba a decir, entonces no formas parte de la iglesia, porque tus mejores amigos son el pueblo de Dios, con muchos defectos que tengamos, porque tenemos defectos, estamos en un proceso de cambio de forma de vivir.
Estamos en un santo proceso, pero los mejores amigos deben de estar dentro de la iglesia de Cristo, no afuera, no afuera. Sí, entonces termino con mis amigos, no, háblales de Cristo. Háblales de Cristo y vas a ver que de la mayoría todos te van a dejar a un lado, te van a hacer a un lado. Y pocos de entre ellos que son de los elegidos de Dios van a venir al conocimiento de Cristo a través de tu vida. ¿Mm? Y aquí lo está diciendo el Señor, salid, así le dijo a Abraham, sal de ahí, de tu tierra y de tu parentela. Entonces es nuestro Dios quien nos dice esto. Es Dios, necesitamos obedecerle. A Abraham seguramente no le fue fácil desprenderse de su parentela, ¿sí? No le fue fácil desprenderse de sus conocidos. No le fue fácil salir de su campamento, de la casa, del barrio donde estaba acostumbrado a vivir. ¿Sí? No le fue fácil y luego dirigirse a una tierra que no conocía. Porque Hebreos 11:8, mire, búsquenlo conmigo. Dice ahí algo tremendo. Salió en obediencia sin saber a dónde iba, pero sí sabía con quién iba. ¿Mm? Hebreos 11, versículo 8. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Así es el llamado, amados hermanos. Sin saber a dónde iba, pero sí sabía con quién iba. Amén. Bendito es Dios. Pero no dejó el Señor toda su comodidad para venir por lo que no servía, por sus enemigos. El Señor nunca nos dice que dejemos algo sin que Él nos ponga la muestra. No nos pide nada Jesucristo sin que Él nos ponga la muestra antes de eso. Tenemos un santo llamado y vamos a ver los santos del Antiguo Testamento, de qué manera los llamó el Señor, de qué manera obedecieron, de qué manera sufrieron, sí, pero ahora están, ¿en dónde? Allá con el Señor. Venid benditos de mi Padre. ¿Sí? Venid benditos de mi Padre. Es algo maravilloso, es algo que podemos aprender a saborear la vida del cielo aquí en la tierra, porque aquí está el Señor con nosotros. Él está en todos lados. Como dijo alguien en una poesía, ¿de qué sirve ir al cielo si no estás tú, Señor? Se lo estoy parafraseando. ¿De qué sirve ir al cielo si tú no estás? ¿Sí? ¿Estás enamorado de tu esposo, de tu esposa? ¿De qué sirve que tengas una casa muy bonita si no está ahí la persona que amas? A veces nos enfocamos más en las cosas terrenales que en las cosas que valen mucho más que las cosas terrenales. Una vida, un alma, vale mucho más que todo el oro del mundo. Y eso yo lo aprendí cuando me dijo un pastor, Jorge, y no se me ha olvidado, Jorge, si tú hubieras sido el único pecador en toda la tierra, de todos modos Cristo hubiera venido por ti. Así te ama Dios, me dijo. Así te ama. Porque la salvación es personal. Y eso te lo comunico para que entiendas que si tú hubieras sido la única persona mala, perversa, de todos modos, si estaba tu nombre escrito, Él hubiera venido a morir por ti. Ese es el amor eterno de Dios. Aleluya. Y esa la experimentaron los hombres y las mujeres que vamos a estudiar y que nos alienten. Alienten, si alguien lo hizo, ¿por qué no voy a hacerlo yo? Si me llama el Señor, me llama, sal de donde estás. Deja de perder el tiempo en cosas banales. Prepárate.
30 años Juan el Bautista en el desierto para un ministerio de 6 meses. ¿Y qué revolución espiritual hizo? 6 meses. Hay muchos que celebran, tengo 25 años de servir y hacen su fiesta de las bodas de plata y de las de oro. No, hermano, aquí el único que sabe cuánto tiempo le ha servido a Dios es el Señor. Porque hay veces que nos servimos a nosotros mismos. ¿Sí? Aquí no hay fiesta, hay que hacer fiesta cuando estemos arriba. Y el Señor nos va a hacer la fiesta. Bienvenido siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de nuestro Señor. Amén. Y eso es muy importante entender. Por la fe, Abraham, Hebreos 11:8, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Debemos de estar dispuestos a tomar nuestra cruz. La iglesia que se va a ir con Cristo es una iglesia de discípulos, no de simpatizantes. Él dijo, id y hacer discípulos a todas las naciones. Debemos de estar dispuestos a negarnos a nosotros mismos. Hay cosas que sí son lícitas, que nos gustan y las queremos hacer, pero hay momentos que esas cosas que nos parecen lícitas, si hay algo que hacer de parte de Dios, las podemos hacer a un lado. Y darle el lugar al Señor. Darle el lugar al Señor. ¿Sí? Debemos estar dispuestos entonces a tomar nuestra cruz cada día si anhelamos experimentar la compañía del Señor. Abraham lo experimentó, salió sin saber a dónde iba. Y a cada lugar que llegaba levantaba un altar para hacer sacrificio. ¿Sí? Para hacer sacrificio. Tenía una relación hermosa con él que le llamaron el amigo de Dios. Y la otra vez le dije, usted y yo podemos ser amigos y amigas de Dios. Si hacéis las cosas que vosotros sois mis amigos, si hicieres las cosas que yo os mando, ¿qué mejor amigo quieres? ¿Qué mejor amigo que el eterno Dios? Dice, yo soy tu amigo. Entonces, si anhelamos experimentar la compañía de Dios, esta es la manera que Dios actúa para separar la paja del trigo. El Señor separa la paja del trigo. Dentro de los que nos reunimos en diferentes congregaciones de todo el mundo, se reúne paja y se reúne trigo. Mire, Mateo 3, por favor, estoy terminando. Y el único que puede separar la paja del trigo es el Señor, porque usted y yo no conocemos. ¿Sí? Realmente, que dice el Señor que por sus frutos los conoceréis, pero también hay personas que son buenos imitadores de la piedad, ¿no? ¿Cómo dice ese pasaje de Timoteo, de la piedad? Mateo 3:12 dice, versículo 11 y 12 dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Ese fue para el pueblo judío. El bautizo para el pueblo judío porque ellos ya conocían a Dios desde siglos y de siglos y siglos atrás. Nosotros no. ¿Sí? ¿Verdad? Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Para qué te bautizan con el Espíritu Santo? Porque solamente con Él puedes pasar por el fuego de la prueba. ¿Sí? Solamente así el Señor te pasa por el fuego, no va solo, va el Espíritu Santo contigo. Y luego el versículo 12 dice, su aventador está en su mano y limpiará su era, o sea, su iglesia. Limpiará su iglesia y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Entonces, sal. Así trabaja el Señor. Sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Amén. Y es la forma que aparece, que usa el Señor para separar la paja del trigo. La paja del trigo. Amo a mi papá, amo a mi mamá, mis tíos, mis primos, mis hermanos.
pero el Señor tiene un llamado para mí. Y si lo sigo, yo tengo que seguir orando por mi parentela. Lo tengo que seguir haciendo. Pero más que mi parentela, Él es el primero en mi vida. Él es el primero en mi vida. ¿Sí? Amén. Amén, hermanos. Es muy importante. El ministerio del Señor Jesús fue de juntar el trigo, que es un acto de gracia y amor, como de separar y apartar la paja, que es un acto de justicia, porque Dios es bueno, pero también es justo. Ahora mismo en la iglesia de Cristo existe una mezcla de la verdadera profesión de fe y de la falsa. Ahora mismo. Dentro de la iglesia de todos los tiempos, Mateo 13, ¿sí se acuerdan ustedes de ese pasaje de la parábola del sembrador? Ahí está marcado. ¿Sí? Ahí está marcado. Del 13, Mateo 13, del 18 al 23. Dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, ese es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. ¿No ha visto usted? Bueno, nosotros en los 40 años que tenemos caminando hemos visto a gente que cómo brinca, cómo danza, cómo llora y acá. Y de repente vienen los conflictos y se desvanece. ¿Sí? Se desvanece. ¿Por qué? Porque nunca tuvo al Espíritu Santo. Le hicieron creer. Le hicieron creer. Entonces, y el que fue sembrado en pedregales, ese es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, ahí está el afán de este siglo, está en los predicadores de la prosperidad. ¿Sí? Los predicadores del afán de este siglo, ¿sí? Amén. Y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. 23, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Aleluya. Bendito Dios. Amén. Aleluya. Tanto el trigo como la paja tienen un destino. Yo creo que usted y yo somos trigo. Y si hay paja dentro de nosotros, ayudémoslo, oremos los unos por los otros. Oremos los unos por los otros. No los desechemos. Oremos por ellos y por ellas. ¿Sí? Que Dios tenga misericordia. ¿Sí? Entonces, Dios está llamando de manera concreta en estos tiempos de crisis a su iglesia. Escuche, este tiempo de encierro, si usted se metió con Dios, ha de haber escuchado el llamado del Señor. Al llamado del Señor para cuando salgamos avanzar. Sal, dice el Señor. Sal, sal. Fue lo primero que Dios le dijo a Abraham y él obedeció y su fe fue ejercitada. Si permanecemos reposados y cómodos, nuestra fe se va a dormir. La fe tiene que tener vida, tiene que caminar. ¿Sí? Si permanecemos muy cómodos, la fe se duerme y será como un músculo atrofiado. Pero si salimos a predicar el Evangelio, nuestra fe será fuerte, como un cable de acero y fuerte como un roble. Esa es la fe que mueve montañas de problemas. Esa es la fe que el mundo quiere ver a través de la iglesia de Cristo y usted y yo tenemos esa fe. Alimentémonos con qué, con la palabra. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10, 17. Y salgamos, no tarde el Señor. Dicen que van a tardar 2 años. ¿No? Usted siga orando, Señor, por favor, en tu misericordia, termina con esta mortandad, Señor. Termina. Pero no para que nos vayamos de vacaciones, no, sino para que salgamos con la espada en la mano, porque la traemos en el corazón a predicarle el Evangelio a toda criatura.
Dios te bendiga, iglesia. Padre, te damos gracias. Te damos gracias por ser nuestro Padre, por ser nuestro Rey, nuestro Dios y por ayudarnos y alentarnos, Padre bendito Dios, a seguir las pisadas de nuestro Señor Jesucristo, a conocer de qué manera trataste con Abraham, Señor, y cómo trataste con otras personas, Dios, que tienes aquí en la palabra, Señor, que nos llenes, Padre bendito Dios, de tu palabra, que podamos ver que tú con hombres y mujeres frágiles derramas de tu poder para vivir de una manera poderosa en el Espíritu, Padre. Porque tu palabra dice, diga el débil, fuerte soy. Tú no buscas a personas fuertes, Señor, Padre bendito, sino buscas a personas débiles, con necesidad, con reconocimiento que sin ti nada podemos hacer, pero que contigo lo podemos todo, Señor. Muchas gracias. Gracias, Padre bendito Dios, con el manto que me diste de pastor en fe. Bendigo, Señor, a tu iglesia donde me pusiste de pastor, Padre. Los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, suplicándote, Padre bendito Dios, que si hoy vienes por tu iglesia, nos levantes a todos los que pertenecemos a ti, Señor, y a este grupo de Pacto de Gracia, Padre. Muchísimas gracias, Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén. Señor les bendiga. Gracias por su atención.